Unidos. Allá se encuentra el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi. Como siempre, bienvenido a TN23. Hemos estado hablando en los últimos días, evidentemente, de la situación en Ucrania, que es el tema que acapara la atención pública a nivel mundial. Y esto, Jacopo, ha provocado que dejemos de lado por algunos días, por lo menos, a hablar de la situación del COVID. Pero la pandemia no ha terminado. La emergencia sigue vigente. En Europa hay países que están volviendo al confinamiento, así como en Asia, en algunas ciudades, y Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia. A eso se va a referir justamente el presidente de ese país en algunas horas, Jacopo. Así es, Alan. De hecho, el presidente hoy ha hablado del futuro de esta pandemia que lentamente está convirtiéndose en una enfermedad endémica. O sea, se habla ahora de una nueva normalidad donde los estadounidenses, pero probablemente todas las personas alrededor del mundo tendrán que acostumbrarse a vivir con esta enfermedad. O sea, de hecho, Joe Biden hoy ha hablado a la nación afirmando que el COVID no tiene más el control sobre las vidas de las personas, pero al mismo tiempo no es algo que ha desaparecido. Sobre todo ahora se habla de esta nueva subvariante, la BA.2, que siempre parte de la Omicron, pero parece ser aún más contagiosa y puede romper la protección de las vacunas. Y entonces es importante que la gente continúe cuidándose y no abandonar las medidas de seguridad para evitar de enfermarse, porque es verdad que muchas personas ahora están vacunadas. Tenemos medicinas y terapias para contrarrestar las consecuencias peores del virus. Pero al mismo tiempo, claro, es una realidad con la cual las personas tienen aún que vivir, porque los casos aquí siguen a ser altos, sigue siendo un número muy alto, a pesar que el número de muertos es muy bajo. Jacopo, importante lo que mencionas, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarse. De alguna manera la enfermedad pues sigue a nivel mundial. Estados Unidos, las autoridades en Estados Unidos siguen manejando cifras diarias de qué cantidad de personas dan positivo, de qué cantidad de personas están falleciendo en ese país. Bueno, hablamos de algo como entre 80.000 casos, 100.000 casos al día. Esto porque obviamente la subvariante BA2, que es ahora la dominante, es muy contagiosa, más contagiosa de Omicron, que era la BA.1, esta primera variante que había enfermado prácticamente todos en diciembre y enero. Pero el número de los fallecidos es muy bajo, no se habla como de 100, 200 personas fallecidas cada día. Claro, ahora se podría llegar a esta cifra trágica de 1 millón de fallecidos en 2 años de pandemia aquí en Estados Unidos. Es una cifra muy importante, pero al mismo tiempo las terapias, las vacunas están evitando que esto sea un problema para las personas y de hecho está volviendo a la normalidad levantando todas las restricciones y ahora se levanta también en mayo el título 42 que impedía a las personas entrar en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. Las cifras siguen siendo alarmantes, definitivamente, Jacopo. En cuanto a las cifras, le decía, siguen siendo bastante alarmantes. Ahora bien, lo que ocurre en Estados Unidos, nos guste o no aceptarlo, termina repitiéndose en otros países, como por ejemplo lo que acaba de mencionar, de que ya empiezan a regresar a una nueva normalidad. Cada vez vemos más eventos televisados, deportivos, de conciertos, donde ya no hay uso obligatorio de la mascarilla y esto se empieza a repetir en distintas partes del mundo. La idea era que en algún momento esto ocurriera también en cuanto a la vacuna, que Estados Unidos en algún momento dijera tenemos vacunado al 100% de nuestra población, pero en esa parte sí se quedan escasos. ¿Se sabe de qué cantidad de personas, qué porcentaje de personas han recibido las vacunas, Jacopo? Estamos hablando de la mitad de la población. El hecho es no tanto los vacunados cuanto la gente que se ha también enfermado, sobre todo en la última ola que hemos visto en el invierno con Omicron, donde las cifras eran más altas del periodo antes de las vacunas, porque claro, Omicron es una variante súper contagiosa. Y entonces cuando vamos a calcular toda la gente vacunada, ahora se habla también de una segunda dosis de refuerzo para los mayores de 50 años, las personas con enfermedades,
por ejemplo, los inmunodeprimidos, y calculamos también toda la gente que ha tenido el COVID, se ha infectado, entonces tiene una defensa natural. Esto permite tener una cifra donde el COVID no está alrededor de las personas. Aquí en Washington, por ejemplo, los casos, se habla de 100 casos, 200 casos cada día, y la mayoría son sin síntomas graves. En Estados Unidos incluso ya está autorizado el cuarto refuerzo. Sabemos de que el mismo presidente se ha colocado ya la cuarta vacuna, Jacopo. Así es, hoy mismo, después de hablar a la nación, Joe Biden se ha vacunado. Él tiene 79 años y entonces es elegible para esta dosis de refuerzo. Y de hecho, las autoridades creen que cuando hablamos de estas categorías, los mayores de 50, los enfermos, es bueno tener una dosis de refuerzo, mientras aún para la población general, cuando hablamos de la población normal, aún no se habla de una dosis de refuerzo. De hecho, algunos expertos creen que una segunda dosis de refuerzo no sería muy eficaz cuando hablamos de la protección, porque ya con 3 dosis la población en general tiene una suficiente protección. Pero claro, estas categorías son tan frágiles que seguramente tener una dosis de refuerzo es mejor que no tenerla. Jacopo, hablemos un momento de la economía. Se vio golpeada a nivel mundial definitivamente con el confinamiento. ¿Estados Unidos todavía padece esas secuelas y cuánto más podría tardar esto de acuerdo a los expertos? Bueno, los expertos dijeron que la recuperación será algo lento. Hablamos de, claro, la situación está mejorando, más personas volvieron a trabajar, pero claro, sigue siendo la inflación, Estados Unidos sigue teniendo una inflación récord muy alta. La cadena de suministro sigue teniendo problemas, pero es una recuperación lenta y de hecho en el budget 2023, en el presupuesto que Biden ha pedido al Congreso, se habla de más fondos para ayudar a la economía a salir afuera de la pandemia ahora que estamos en esta nueva normalidad. Jacopo Luzzi